Bueno, pues ya estamos en el tiempo de tertulia y me acompaña aquí a mi vera, a mi izquierda, Pedro Herrero. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien en este domingo, hambriento y con ganas de probar los manolitos, ¿no? Los croissanitos. Los saulitos. Siempre me pasa lo mismo, macho. Los saulitos. Pedro Lecanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, encantado de venir, como siempre. Un placer que estés con nosotros. Y Carmelo Jordá, ¿qué tal, Carmelo, compañero? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues aquí terminando la semana, iba a decir, empezando el domingo, pero ya terminando la semana. Bueno, pues eso, vamos al tema, pues para que sepas, Pedro, que es que aquí tienes un buen desayuno gracias a Pastelería Saúl, que tiene tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense y también pedidos a domicilio online. Así que no te puedes quejar. Dicho lo cual, oye, antes de empezar con el tema que creo que es lo más relevante, unas cosas más relevantes de la semana, que es esas nuevas pruebas que ha aportado, indicios de pruebas que ha aportado al tribunal Víctor de Aldama sobre la corrupción del PSOE, y aprovechando que está Carmelo aquí, que es un gran conocedor de todo lo relacionado con Oriente Próximo, me gustaría que nos dieras una pequeña pincelada sobre esto de la caída de Damasco a manos de esta coalición, que es una coalición yihadista, cuidado. Bueno, para empezar y para que no nos acusen de vertir bulos, gran conocedor. Tú sabes de relativamente, muy relativamente, tú sabes, y más de una cosa como Siria, que es un país que lleva 14 ya años de guerra civil. De guerra civil entre un montón de grupos, es decir, no es la guerra civil que nosotros tenemos en la cabeza de unos contra otros, sino son guerras civiles digamos, básicamente de grupos creados por sectas, por partes de religiones, por temas étnicos, es decir, y que es un escenario complejísimo. Ha sido extraordinariamente sorprendente, es lo primero que hay que decir. Hace 2 semanas no sabíamos quién eran estos señores que han entrado que han entrado esta mañana en Damasco, y no pensábamos que el régimen de Siria, que ha sobrevivido con muchas dificultades, pero ha sobrevivido a 14 años de guerra, se iba a desmoronar en 2 semanas. Es una cosa, de verdad, yo estoy alucinando. Sí, se ha precipitado todo de golpe. Sí, ha sido una hecatombe. Pues lo digo en 2 semanas, pero creo que han sido como 12 días desde que empezó la ofensiva. Entonces, aquí a mí me parece que hay 2 cosas que hay que dejar claro. La primera, yo creo que va a ser muy difícil que Siria sea un país estable como lo conocíamos más o menos hasta ahora a partir de aquí en adelante. Es decir, me parece muy difícil que esto acabe con la guerra civil en sí. Es obvio que hay un cambio en Damasco, que el régimen de Assad pues parece ser que se ha desintegrado, pero el propio Assad, según las últimas informaciones que tenemos de última hora, ha cogido un avión y se ha alargado, no se sabe a dónde. Eso es como la señal definitiva, ¿no? Total, es decir, cuando ya el líder no está, pues porque además no hay nadie más capaz de ejercer esa legitimidad, que recordemos que Assad heredó de su padre, que aquí estamos en el tema de las dictaduras selectivas, que las dictaduras hereditarias, quiero decir, que es un tema bastante alucinante. Pero como digo, yo creo que va a ser muy difícil que haya un poder centralizado que controle todo el país. Vamos a seguir con esto, digamos, pues los kurdos están en el norte, va a haber otras facciones en otros lados, me parece, quiero decir, no creo que este grupo, el grupo que ha lanzado la ofensiva, que es sobre todo un grupo yihadista, que empezó como parte de Al-Qaeda, para que nos hagamos una idea, aunque luego es cierto que el líder se desvinculó públicamente, o sea, hizo como un acto de arrepentimiento, le cambió de nombre a la banda, en fin. Pero entonces lo que decía, es muy difícil yo creo que va a ser muy difícil que Siria a partir de ahora sea un país estable y un país unido bajo un único control político. La segunda parte de esto es cómo esto cuadra dentro de ese escenario tan complicado que es Oriente Medio. Yo no sé por qué siempre me gusta más. Esta es una de las piezas de un puzzle tremendamente complejo y violento y tenso, además. Sí, entonces aquí tenemos un elemento que al final se define también por religión. Los Assad eran parte de una minoría siria, alawitas se les llama, que son una rama del chiismo. Es decir, no son, digamos, el chiismo fetén de Irán, pero es una rama del chiismo. Y por tanto, sus alianzas eran con Irán y con la banda terrorista Hezbollah, que es un esbirro de Irán, que son
chiitas, es decir, era parte de la fuerza, digamos, de expansión de Irán fuera de sus fronteras. Y ahora yo creo que esto va a cambiar, porque los que llegan no solo son islamistas, sino que son sunitas. Que, digamos, no hay nada tan enemigo de un chiita como un sunita y viceversa. Es decir, se odian mucho más de lo que pueden odiarnos a los occidentales. Entonces, esto no significa que Israel, que es nuestro aliado en la zona, vaya a tener en Siria un gobierno con el que se vaya a llevar de maravilla. No, ni mucho menos. Pero sí significa que hay una redistribución de las alianzas en toda la zona, y eso es muy importante. Es decir, Irán pierde un aliado, pierde una base de operaciones, es decir, pierde un territorio desde el que enviaba armas a Hezbollah, desde el que se movía dinero, en fin, una parte importante de su acción exterior, yo creo que ahí se va a quedar cortada, y hay que ver ese poder que se configura ahora en Siria, cómo se configura y qué alianzas tiende. Es decir, va a ser parte de la alianza que hay en buena parte de Medio Oriente contra Irán, en la que están Arabia Saudí y otros países, los Emiratos del Golfo, es decir, contra ese poder chií al que ellos odian. Se va a acercar más a Turquía. Erdogan ha sido el primer gobernante que ha dicho, oye, muy bien estos tíos, ya está bien con Assad. Y Erdogan tiene también, Erdogan, el presidente de Turquía, por si alguien se despista a estas horas, tiene también ansias de ser un poder importante en Oriente Medio y de que Turquía ejerza un papel de líder regional. Entonces, vamos a ver, acercarse a Turquía supone que seguirá la guerra contra los kurdos, que los turcos también les odian, es decir, que están en el norte de Siria, en partes de Turquía. No, ni mucho menos se cierra aquí esta guerra civil de 14 años, yo creo que, insisto, que va a seguir. Es un punto y seguido. Exacto, pero hay un realineamiento de fuerzas dentro de todo Oriente Medio que es muy importante. Y yo creo que es muy importante también para Hezbollah, la banda terrorista que domina prácticamente el Líbano, que ha estado atacando a Israel y que ha mantenido una guerra con Israel en los últimos meses, de la que ha salido ya muy debilitada y que ahora va a ver cómo sus suministros, sus armas, incluso parte de su dinero, pues ya no puede pasar por Siria. Pues vamos a ver cómo continúa este tema. Desde luego lo analizaremos más en profundidad conforme vayamos teniendo más información, porque efectivamente supone un punto de inflexión, pero también un punto y seguido en este conflicto, un conflicto civil, la guerra civil que existe en Siria, pero que al mismo tiempo tiene repercusiones sobre toda la zona. Llegados a este punto, me gustaría entrar ya de lleno en uno de los temas de esta semana. Una vez más, la corrupción del Partido Socialista, la corrupción del gobierno. El caso PSOE, el caso Sánchez. No, Aldama. Yo, mira, tenemos las pastas y el desayuno de Pastelería Saúl, pero yo ya tengo en casa un gran abanico de palomitas y los correspondientes boles para ver los diferentes episodios, porque esta semana ha habido novedades también. Ha habido dos importantes novedades en el caso PSOE. La primera novedad radica en que Víctor de Aldama, el comisionista, el nexo corruptor, según la investigación de la Guardia Civil, ha presentado nuevas pruebas, nuevos indicios al tribunal. Precisamente por eso le soltaron. Estaba en prisión provisional por la trama de hidrocarburos, en el cual se está investigando un fraude fiscal de más de 180 millones de euros. Bien, el juez, después de hablarlo con el fiscal, lo dejó en libertad precisamente porque estaba dispuesto a colaborar en la investigación sobre la trama de corrupción relacionada con Koldo, con Ábalos y con el PSOE. Pues bien, ya ha aportado más pruebas, nueva documentación. En concreto, Aldama ha entregado al Supremo pruebas o indicios de que Ábalos, el ex número 2 del PSOE y de Pedro Sánchez, cobró comisiones por obras en autovías. Ya no estamos hablando solo de mascarillas, estamos hablando de la concesión a dedo, irregular, de contratos de obra pública. Ahí es donde está el meollo de la cuestión. Y según Aldama, siempre según Aldama, a cambio, lo que pactó con Ábalos fue entregarle o regalarle un piso en la Castellana, atención, de 1,9 millones de euros. Ahí es nada. Pedro. A ver, yo creo que hay que saber una cosa sobre la corrupción y es que no se activa solo para unas cosas.
Aldama nos va a volver a explicar cosas que ya sabíamos, que hemos sabido en España durante varios ciclos en donde la corrupción ha formado parte del tema principal de la conversación pública. Y yo es que venía muy informado de esto, porque no sé si os acordáis, aquel momento de la regeneración democrática. ¡Hombre! Año 2009, 2010, 2011, 2012... Y entonces, claro, yo casi voy a reciclar conocimientos. Cuando tú creas una red de corrupción, con todo lo que eso implica, que implica blanqueo de dinero, comisiones, una llegada acelerada al gran corazón de la corrupción que siempre representan los contratos públicos, los pliegos de adjudicación públicos, ¿no? Que es donde está la pasta, vamos. Claro, yo puedo poner ejemplos, ¿no? Pues el caso Marea en Asturias, ¿no? El caso Marea en Asturias empieza porque hay que equipar con urgencia una serie de colegios después de que haya una tormenta que los inunde. De ahí se crean unas tecnologías de la eficiencia en contratación pública, vamos, corrupción pura y dura, en la cual se producían adjudicaciones de urgencia y eso producía unos beneficios extraordinarios que se repartían con políticos y con empleados públicos. Hay que recordar siempre que aquí siempre va a haber políticos y empleados públicos entremezclados y por eso vamos a ver una red muy amplia, porque para manipular un pliego hacen falta muchas personas. Necesitas técnicos. Hombre, como siempre. O sea, aquí. Y entonces lo que vamos a ver es que cuando alguien desarrolla esa tecnología, pasó también con la formación, no sé si os acordaréis de los sindicatos, los cursos de formación, que de repente alguien descubre cómo meter en la máquina la adjudicación de 2 millones de euros y repartir porcentajes. Cuando tú tienes eso en la mano, el problema es parar. O sea, el problema es que tú no paras. Tú no dices, bueno, oye, mira, lo he utilizado con las mascarillas, pero con esto no lo voy a hacer. No, Continúas. no. Lo vas a hacer hasta que acabas en Saigón. Es decir, entonces, ¿qué sucede? Claro, O en República Dominicana, en este caso. Claro, a mí me fascina, pero me fascina abiertamente. Lo que pasa es que habla bien y describe bien el pudor o el prurito moral que tenía mucha gente del Partido Socialista cuando vieron aparecer a Sánchez. Tanta gente no. No, a ver. Hombre, es que se iba a parecer que eran la Escolanía del Escorial. Carmelo, o sea, es como todo se percibe siempre en relación. O sea, las manchas solares están unos millones de grados más frías que la superficie del Sol y nosotros las vemos negras. Bueno, pues, ¿cómo tendrá que ser la tripulación de corsarios que iba detrás de Sánchez cuando él se tira de la cuarta planta de Ferraz y dice adiós, volveré? Y todos ja, 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 ja. Y cuando llaman a la puerta de Indón, los que venían detrás eran Ábalos, Santos Cerdá, por cierto, Coldo y todos estos. Y entonces, esa tripulación de corsarios era la que generaba, en gente que no son damiselas, prurito moral. ¿Qué se ha demostrado? Que en el momento en el que desarrollaron la máquina, y ojo, esto yo creo que va a tener muchas derivadas, y me sorprende, porque y aquí es donde yo creo que está la clave, que en el Congreso del Partido Socialista no se haya Sánchez quitado de en medio a Santos Cerdá. Y eso lo que me da a entender es que podemos ya deducir que esto acaba manchando al inquilino de la Moncloa. Esto es muy importante que comentas, Pedro, porque a mí también me llamó poderosamente la atención. Santos Cerdán, hay que recordar que está también manchado por la trama, porque Ábalos ha dicho claramente que a Santos Cerdán le reclamó... Pero ahora te cargas a Santos y es una admisión de culpabilidad de todo el partido. Claro, es que es ahora el, no puede es el secretario de organización y según Víctor de Aldama le entregó 15.000 euros en un sobre a través de Coldo García porque pertenecía al cupo vasco. ¿Le ha puesto querella Santos Cerdá? Sí. Ha sido una querella conjunta. Porque pertenecía a uno de los cupos. Estamos hablando de reparto territorial, Pedro. Sí, yo estoy un poco con Carmelo en que no te puedes cargar ahora a Santos Cerdán porque entonces es... vas al secretario por semana y llega un momento que el que sigue según pasa los secretarios eres tú. Entonces te señalas a ti mismo. Yo estos días me he entretenido en ver la reacción, o sea, la recepción de la ampliación de Aldama en los medios de izquierdas, aparte de las declaraciones de Óscar Puente, en los medios de izquierdas. Y el relato es
que esto es el caso Koldo, que como Aldama está imputado no es creíble, como tú decías el otro día, Manuel, entonces en mitad del gobierno tampoco lo es, y en general, pues eso, decir que no ha aportado pruebas y que todo esto es una especie de un tipo que se está intentando salvar, digamos, de una situación procesal complicada. Hombre, cuando yo creo que, claro, se está intentando salvar. Es evidente que se está intentando salvar porque su objetivo es pactar con la Fiscalía, pero tendrá que decir, si no tiene credibilidad o no aporta pruebas, le puede venir en contra. No, y es que la única manera que tiene de salvarse, exactamente, es dar pruebas creíbles y verosímiles. Y yo creo que lo que ha presentado, o sea, yo creo que está siendo prudente. Es decir, hay mucha gente que estamos esperando todos que caigan por ahí, que pasen por ahí, como sea Armengol, Zapatero, etcétera. Y yo creo que le está ciñéndose a aquellos hechos de los que tiene algún conocimiento y algún documento que lo respalde, ¿no? El ejemplo es el otro día cuando decía Óscar Puente, es que esto que ha aportado son unos pliegos de los presupuestos generales. Sí, pero subrayados en verde y en rosa, según se fueran a adjudicar o no, ¿no? Eso es un ejemplo muy claro. Por importe, atención, son 11 pliegos que son modificaciones de contratos por importe de más de 50 millones de euros. Aquí se está hablando de un pago de cerca de 2 millones a través de un piso. Estamos hablando, yo ya lo he escuchado abiertamente, esto es el 3%. Es el 3%. Sí. El 3% famoso de la corruptela catalana. Claro, por eso, y yo creo que esto ya está en las primeras declaraciones de Aldama, se ve, que es con lo que acaba también Pedro, que es que pese a lo que dicen, ya digo, medios afines, esto no es el caso Koldo. Es decir, parece que estamos constantemente esperando que un juez pruebe cosas gravísimas, como si no supiéramos ya cosas gravísimas. Es decir, como si no fuera que mucho de lo que ha dicho Aldama ya sabemos que ha ocurrido y que apunta mucho más allá de Koldo y de Ábalos. Que apuntar a Ábalos ya sería lo bastante grave. Como él mismo ha dicho, Ábalos recibía del orden de 6-7 llamadas de Sánchez al día. Sí. Y que era el que mandaba en el partido. Y era el que mandaba en el partido. ¿Crees que no? Y la mano derecha de Sánchez. Sí, pero es que estamos esperando, ¿no? El ministro que reparte más dinero del gobierno. Es decir, o sea... Y aparte de eso, aparte de lo que demuestre el juez, has dicho antes, Manuel, una cosa que a mí me parece importante, que es, a ver, ya veremos qué delitos hay, ya veremos cuáles se pueden probar, y ya veremos quién entra en la cárcel y quién no. Lo veremos eso dentro de un tiempo cuando la justicia siga su camino. Y eso está muy bien, pero hay cosas que no son un tema judicial. Hay cosas que son un tema político. Por ejemplo, que la mujer del presidente del gobierno tenga negocios y los haga desde Moncloa... Inaceptable. Puede ser o no delito, lo veremos. Pero es efectivamente inaceptable. Es que no puede consentirse. Y en cualquier país civilizado, el presidente del gobierno que pillan a su mujer haciendo negocios, insisto, no trabajando, haciendo negocios. Y hacer negocios es muy legítimo, pero no si eres la mujer del presidente del gobierno. Es decir, entonces, cualquier presidente de cualquier país civilizado al que le pasa eso, se va. Se va, sin más, porque no puedes estar como presidente después de eso. Y luego veremos si hay delito o no. Oye, a lo mejor pues no se puede probar ningún delito, la apropiación esta del software pues no acaba de quedar claro, no hay pruebas suficientes, luego a lo mejor no hay delito, pero eso da igual. La cátedra, Carmelo, que le han concedido una cátedra extraordinaria sin ser licenciada. Y en el caso del que estamos hablando de unos señores que estaban en el gobierno, de un señor que estaba en el partido continuamente, al que el gobierno le mandaba a hacer misiones diplomáticas, y que ese señor ha entrado en la cárcel por un fraude de ¿cuántos? Eran 180 millones de euros. 180 millones, 182. Entonces, a ver, no sé. Es decir, ya de entrada, tú has tenido a Aldama haciendo recaos en Venezuela y Aldama resulta que es un delincuente de 180 millones de euros, coño, que lo dicen ellos, ¿eh? Es decir, que no lo digo yo. Hombre, no sé. No hay un ministro de Exteriores que diga, ¡buf! ¿Sabes? Es decir, es que hay cosas que están mucho antes del delito. Y aquí... veremos, y yo creo que por desgracia veremos, exactamente lo contrario. No solo no se dimite cuando hay razones políticas, sino que cuando haya condenas tampoco se dimitirá. Porque todo será bulo, el Laufer, no sé qué. Bueno, no solo se dimitirá, posiblemente blindará esos cargos e incluso concederá indultos, que no es la primera vez que lo hace. Lo hizo con los golpistas catalanes a través de una amnistía, lo ha hecho en el caso de los ERE. A mí no me extrañaría que empezara aquí a indultar a políticos y compañeros. Y esa es la promesa. Cuando él dice, me voy a quedar hasta el 27 y más allá, es por eso. Está diciéndole a su partido. A sus cómplices, claro. Creo que es la palabra, tranquilos, que yo sacaré de Efectivamente. esta. Antes de darte la palabra, Pedro, vamos a escuchar, porque me parece de lo más llamativo, cuando habla Víctor de Aldama, y está empezando a hablar, no solo ante el juez, sino también en medios de comunicación, hay que estar muy atentos a lo que dice o lo que deja caer el comisionista. Esta declaración me parece relevante.
Es que estoy cansado de que se diga que dónde está la prueba. El sobre con el dinero y el cuchillo clavándoselo en el pecho no existe, ¿vale? Aquí hay una prueba con una firma de un ministro en el que alquila un piso con opción de compra que no habita. Es más que suficiente la prueba, porque si no, ¿para qué lo alquila? Si no lo paga, si no habita. Es una garantía de pago para cuando él va a entregar las adjudicaciones, que se le pague eso o que se queda el piso. Es muy sencillo. Obviamente hay una prueba y está ahí. Llega un momento en que yo no solamente me canso de pagar sobornos a estas personas, sino de que me canso de que abusen de mi persona, que me canso de que me traten como me tratan, de que me canso que pierdan la lealtad, que me canso de que haya dos señores como el señor Koldo y el señor Ábalos que vayan por todos los platós de todos los medios contando 10 versiones diferentes y engañando a todo el mundo y metiéndome a mí en follones que no son míos. Entonces, oye, contemos la verdad y la contamos todos. Pero es que además ahí está, quiero decir que es muy sencillo. Espero que cuanto antes la UCO entregue mi terminal al Supremo o a la Fiscalía y se vean todos los WhatsApp que tengo de todos ellos, de todos los que me han negado. Porque me han negado todos como en la cena de Jesucristo. Le han negado todos como la cena de Jesucristo. Esto es buenísimo. Dice que tiene WhatsApp de todos, tiene información de todos. Y una cosa muy relevante, Pedro, no sé qué opinas, porque es la segunda vez que se lo escucho. Dice, claro, yo aquí empezaba a pagar sobornos y no había un final. Esta gente me pedía dinero y me pedía dinero y me pedía dinero y dijo ante el juez, es que llegó un punto que le dije no sé si fue a Koldo o a alguno de la trama, le dijo, oye, yo no soy el Banco de España. No, y no solo eso. Yo es que creo, muchas veces la historia se escribe por la búsqueda de dignidad del ser humano. Y la búsqueda de dignidad del ser humano se da hasta en el camello y el drogadicto y el tío que está en la cárcel más penosa de Latinoamérica. Y se nota que este Víctor Aldama, hay un momento en el que siente interpelada su dignidad. Y es verdad, oye, mira, macho, que te he estado pagando el piso de una prostituta. ¿Qué cojones es esto? Y luego, Ábalos, yo ahora retrospectivamente le pido a la gente que haga memoria cuando empieza a conocerse y empieza a divulgarse todo lo de Ábalos y Ábalos dice, ¿pero yo por qué tengo que dimitir? Si aquí estamos todos igual. Esa es buena. Es que eso fue, yo me acuerdo cuando Ábalos de repente empiezan a ser señalados, empieza a llevar una serie de información y en el PSOE le dicen, fatal, indignación, tal, empiezan a hacer movimientos con las manos de personas indignadas y dice él, oye, pero si aquí, que yo sepa, tú y tú, estamos igual. Y la mujer del presidente está como está. O sea, entonces, ¿por qué yo individualmente, querido Santos Cerdá, ¿por qué me voy a cargar yo con toda la responsabilidad si aquí hemos estado todos haciendo lo mismo? O todos o ninguno. No voy a utilizar la expresión popular española, pero al río, ¿no? O tal o al río. Claro, ¿qué sucede? Aquí la puedes usar, que es un programa de libertad. O rompemos la baraja. O sea, ¿por qué? Porque, claro, aquí hay un elemento en el cual se toleró una determinada manera de funcionar. Esto es imposible, y hay que decirlo, es materialmente imposible, tal y como funciona la jefatura de un gobierno, tal y como funciona el elemento de responsabilidad mínimo de, oye, ¿esto lo sabe el number one? Pues evidentemente sí, y estamos todos de acuerdo que es la manera que tenemos de funcionar colectivamente. Y ahí está, desde la mujer del presidente hasta el secretario de organización del partido, hasta el Ministerio de Transportes, hasta, perdón, y hay que decirlo, un portero de puticlub que anda haciendo negocietes, cruzando de manera transversal toda la administración española con un teléfono diciendo, oye Armengol, ¿puedes cogerle el teléfono a este chaval? Y tú dices, oye, no pasa nada, mira, no pasa nada, pero estos son formas, y hay que decirlo, que aquí se ve de dónde viene la gente. Estos son formas de corrupción de pueblo de meseta castellana. Sí, muy burdo, o sea, muy burdo es todo de un cutrerío. O sea, el matrimonio de arrebatacapas que tenemos en Moncloa. Y si, es decir, y si por un casual el number one no lo sabía, volviendo a las responsabilidades políticas, si tienes a media docena de ministros, a 2 secretarios generales del partido metidos en una trama así, hombre, a tu mujer, a tu hermano, tal, hombre, es decir, igual no hace falta que el number one se haya llevado la pasta.
para tener responsabilidad más que de sobra, para dimitir y irse a un sitio donde la extradición sea complicada. Eres responsable por ignorante y por lo tanto también debes dimitir. Por cierto, Antonio Costa, expresidente de Portugal, dimitió por un caso de corrupción de uno de sus asesores que luego se archivó, pero oye, él como responsable dijo, bueno, hasta aquí he llegado, esto no es factible. Se conoció la información, se publicó, se investigó, se archivó porque no había indicios y ya había dimitido. Es que España está ya jugando en otra liga. Fijaos, comentábamos el tema Ábalos y las mordidas, presuntas mordidas siempre, por el tema de licitación de obra pública. 11 contratos por importe de más de 50 millones de euros y a cambio la compra de un piso en Castellana de 1,9 millones para el ex secretario de organización del PSOE, ex número 2 del PSOE, ex mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes. Es que no es un cualquiera, es que era todo en el PSOE. Perdón, que es que lo de comprar un piso es lo de la corrupción del constructor y del concejal de urbanismo. Perdonad que os diga. O sea, esto es la típica de la corrupción urbanística de los años 2010. Joder. Pero, Pedro, voy a introducir otro elemento porque no solo dijo eso. También me parece muy relevante lo que dijo, aportando también declaración o dentro de esas pruebas. Dice Aldama que alquilaba un piso al ministro Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, para, y abro comillas, encuentros de diversa naturaleza. Lo que eso quiera que signifique. A mí eso me encantó, lo de diversa naturaleza. O sea, uno se imagina, claro, abre la imaginación un abanico de posibilidades, diversa naturaleza, claro. El pisito. No, pues lo que decías, a mí, o sea, yo me sumo a, por un lado, a mí, cuando empezó a salir todo esto, no sé si os pasaba, pero digo, joder, toda esta gente de la transformación social competitiva y te digo, esto es una, no sé, una charlangada, ¿sabes? O sea, es una cosa tan cutre que a mí me cumple los objetivos del milenio. Claro, dices, 2030, es una cosa, es lo más viejo de la tos, todo, y es como muy cutre y muy sin taparse, ¿no? Todo lo que decíais. Y yo me sumo a que lo que está haciendo el gobierno, que es el mecanismo del chivo expiatorio de este tío es Torrente y este es el de la tía, ¿no? Y porque estaba de secretario de organización y el otro de nexo corruptor concepto de la Guardia Civil. Entonces es lo que decís, que tú hayas mangado o no, la responsabilidad al elegir y al fiscalizar a tus cargos, pues es evidente que recae sobre el gobierno. Y claro, yo también me gusta pensar la otra parte, que es todo esto que estamos viendo, ¿por qué sigue ahí? Es decir, ¿por qué sigue gobernando? Y yo creo que hay un elemento, hay una corrupción económica, política, ética, estética y también ideológica, que es que en España sigue funcionando para un número, a mi modo de ver, preocupantemente alto de votantes, la división del campo que hace el gobierno. Que es, ¿por qué sigue esta gente ahí? Pues porque en España, o sea, para ellos básicamente se trata de contener el mal química y teológicamente puro, que es la extrema derecha, y ellos están ahí de dique. Entonces, hay un discurso ideológico que sigue calando mucho. Lo vimos el otro día en el acto de las propuestas de reforma constitucional, que no han tenido tanto calado, porque todos sabemos que no pueden sacarlas, pero de blindar derechos frente a este... Entonces, esa especie de política del muro o de división fuerte sigue funcionando. Y yo lo pienso siempre, un gobierno del Partido Popular ahora mismo es imposible, o sea, le costaría muchísimo sobrevivir a esta trama de corrupción. Entonces, no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Y creo que sería muy difícil. ¿Y por qué es posible? Le digo, porque todavía hay un discurso ideológico que sigue calando a mucha más gente de lo que a mí me parece, le digo, razonable. Pero a mí me parece un motivo de orgullo que un gobierno de derechas, un gobierno de centro derecha, un gobierno del Partido Popular, no pudiera soportar ni un solo día, ni 24 horas de un caso de corrupción semejante. El problema es que se pueda mantener en el caso del Partido Socialista. Es que lo terrible es que es un escándalo de primera magnitud y, sin embargo, el gobierno aguanta. Sus electores todavía le sostienen. Yo entiendo lo que dices de que es un motivo de orgullo porque lo atribuyes a que sus electores... ¿A que el electorado de derechas o de centro derecha es algo más exigente con sus políticos? Vale, pues yo no sé si te compro esa mercancía al 100%. Yo creo que la gran diferencia está en el impacto que esto tendría en los medios de comunicación. También. Es decir, o sea, la diferencia tremenda es que si el hermano de Isabel Díaz Ayuso tuviese un puesto en un centro cultural de un barrio, no sé qué, dado a dedo, aquí habría ardido Troya. Eso también es cierto. Y cuando lo tiene el hermano del presidente, pues no pasa nada. Entonces yo creo que, o sea, entiendo lo que dices, bien, nos podemos creer que somos mejores, yo creo que lo somos así en general, por muchas razones. Yo no lo creo, yo estoy seguro de ello. Pero el tema no es, porque no se trata de una división ideológica,
tanto como de una división grupal, no sé cómo decirlo. Es decir, al final la gente es de un partido como es de un equipo de fútbol. Y tú eres de un equipo de fútbol desde que naces hasta que te mueres, y hay mucha gente en España, que efectivamente no debería ser así, que es de un partido político desde que se nace hasta que se muere. Eso es cierto. Un segundo. No, te voy a dar la razón en eso, que hay dentro de la política hay muchos votantes que lo toman como si fuera el fútbol. Yo soy de este partido, pase lo que pase, pero también te digo una cosa. Cuando el equipo juega mal, se pita al equipo, se pita al entrenador y el entrenador se le corta la cabeza. Dicho lo cual, permitidme, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero antes, importante, que ya están ahí las fiestas de la Navidad a la vuelta de la esquina. Esta Navidad no te puedes quedar sin la cesta Libertad Digital y Es Radio por solo 295 euros. IVA y gastos de envío incluidos, podrás tenerla en tu casa. La oferta mejora, además, si eres socio del Club Libertad Digital. Por tan solo 280 euros podrás disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo, una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de tu jamón directo, una botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y una botella de vermut de Garnacha Artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero, una botella de aceite de oliva virgen extra Los Aljibes, una cuña de queso artesano de oveja curado, morcilla de Burgos de Sotopalacios de Morcillas Águeda, un saquito de garbanzos de Pedrosillo, de Legumbres Montes, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos y una mini mermelada de vino tinto. No esperes más, reserva la tuya en el 984 10 28. Atención, unidades limitadas, siempre se agota todos los años, por lo tanto más vale que te des prisa. Recuerda, 984 10 28 por solo 295 euros. Todo incluido, IVA y gastos de envío, o 280 euros para socios del Club Libertad Digital. Llama ya al 984 10 28. ¿A los tertulianos no les llega? Me lo voy a pensar. Ya estamos de nuevo, regresamos al tiempo de tertulia y me gustaría seguir con este tema, pero con otra variable. Porque claro, estamos hablando aquí del cobro de comisiones, presunto cobro de comisiones, adjudicación irregular de contratos. Recuerdo además, al principio de este caso, cuando salta el caso de las mascarillas, recuerdo que el propio Ábalos decía... Hombre, pero el caso mascarillas, si esto es un poco absurdo, eso es el chocolate del loro, decía, el chocolate del loro. Por aquí, donde está el dinero, donde está el grueso, y eso tiene razón, es en el presupuesto de la adjudicación de obras públicas. El Ministerio de Transportes es, para que nos entendamos, el que gasta más dinero de todo el Estado, quitando la Seguridad Social. Es como la Concejalía de Urbanismo que comentaba Pedro Herrero a nivel municipal. Es del gasto, digamos, el líder del gasto no comprometido. No comprometido. Es decir, al final la Seguridad Social... Gasto discrecional. La Seguridad Social es un gasto descomunal, pero al final hay X el dinero número de llega a los pensiones, pensionistas, hay claro. no sé qué. Entonces no tienes ese margen para poder decidir esta carretera la hacemos, esta no, y esta la hacemos con Pepe y aquella con Juan. Correcto. Pero aquí hay una derivada, y la derivada es... Comentaba antes Pedro Herrero que, bueno, todo esto al final acaba en Shanghái. Bueno, en este caso hay un destino que está por ver cuáles son las derivadas al respecto y qué es lo que hay ahí, que es República Dominicana. Todo termina ahí. Y esto también Víctor de Aldama se ha pronunciado al respecto en un par de ocasiones. Para empezar, lo de República Dominicana... hizo un comentario ante el juez cuando declaró y dijo lo siguiente. Y muchas veces de las que yo he viajado hemos visto el Falcon en Dominicana, digamos, parado. No entendíamos el porqué. Dominicana es otra de las piezas en este puzzle sobre la que se especula muy mucho, señor Aldama. Ha viajado usted mucho a Dominicana, yo me imagino. ¿Alguna vez en el Falcon, que ha viajado 50 veces? No. ¿Y tiene usted idea de por qué ha visitado tanto aquella isla, aquella república? Bueno, puedo tener mis conclusiones y muchas veces de las que yo he viajado, que también teníamos allí avión privado, hemos visto el Falcon en Dominicana, digamos, parado. No entendíamos el porqué, porque supuestamente el Falcon no estaba oficialmente en Dominicana. ¿Y no se ha preguntado qué podía hacer o qué conexiones hay con aquella república? Las puedo intuir, pero quiero decir, tampoco voy a hablar de lo que no
de lo que no sé. Bueno, a mí me da la sensación de que sabe más de lo que estaba contando. Dice que en varias ocasiones vio el Falcon allí aparcado, allí en el aeropuerto. Esto lo dijo en una entrevista en la COPE con Carlos Herrera. Lo cierto es que hay al menos 59 vuelos a Dominicana del Falcon que en principio no tienen causa justificada y además no existen convenios para repostar. Se ha solicitado por activa y por pasiva información al respecto de estos 59 vuelos y de momento el gobierno da la callada por respuesta. Se desconoce qué hacía el Falcon en República Dominicana y por qué iba con tanta asiduidad. De hecho, esto ha llegado incluso al debate que ha tenido lugar esta misma semana en el Senado al respecto. Vamos a escuchar al senador del Partido Popular, Francisco Bernabé, hablando sobre esta cuestión. La pregunta es muy sencilla. ¿Quiénes iban en esos 59 viajes a la República Dominicana, con nombres y apellidos? ¿A hacer qué a la República Dominicana, señora ministra? Y lo más importante, ¿qué llevaban y qué traían en esos vuelos que por su condición de militares no pasan controles aduaneros? Exactamente igual que nunca los pasaron el vuelo famoso de la señora Delcy y las maletas que se quedaron ilegalmente en España. Comprendo su cara de circunstancias, señora ministra, pero son demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas sospechas en el aire, nunca mejor dicho, demasiadas sinvergonzonerías vinculadas al uso de los Falcon. La esperamos. La República Dominicana se ha convertido en el país fuera de la Unión Europea, exceptuando Estados Unidos, en el que más veces ha aterrizado el Falcon o Airbus oficiales. ¿Para qué? ¿Quién iba adentro? ¿Qué llevaba? No se sabe. Ahora, Víctor de Aldama dice que lo intuye, que lo intuía, lo que pasa es que no dice nada más. A ver, yo hay una parte de este tipo de estrategias. Hay que, o sea, lo mejor para que la gente se entretenga y no caiga además en esta especie de esquizofrenia de ¿qué es esto? Es ir mirando hacia atrás lo publicado hace meses, ¿no? Y entonces la línea de las cosas que se pueden decir y que no se pueden decir, por eso que está diciendo ahora Manuel, que es, oye, Aldama golpea y para. Es su estrategia, golpear y parar. Y es una estrategia que es inteligente porque está reservando... O sea, al final es como si tú hicieras por ingeniería inversa un mapa, ¿no? Es, oye, Ábalos, oye, Koldo, oye, Santos, paro. Pero dejo una miga de pan. Esa miga de pan, yo quiero recordarle a la gente que Koldo, en una entrevista que dio al Mundo, después de hacerse una paella, que fue aquello, o sea, más allá de la cuestión moral, todo el espectáculo era maravilloso. Él estaba sentado, era el hombre derrotado, tal. Él concede esa entrevista con una sugerencia por parte de alguien, que entiendo que no es él, que le dice, tú di esto. Y lo mollar de esa entrevista es lo que sucedió en aquel aeropuerto, con aquellas maletas, salvó a muchas empresas españolas y hasta ahí puedo leer. Y luego lo que se va sabiendo es lo que vamos... O sea, es como seguir una historia. Tú dices, oye, aquí pasa algo. Y entonces tú dices, oye, llega este tío y dice, República Dominicana, el avión y 56 viajes. Y tú dices, dentro de 2 meses, si alguien no lo detiene antes, que esperemos que no lo detenga y que el señor Aldama siga con salud y con estas ganas de explicar cosas, de cantar, de explicarnos los trasuntos del gobierno de Pedro Sánchez, acabaremos encontrando por qué ha salido República Dominicana en la película. Claro, ¿qué sucede? Y esto acabo de una manera que para mí es la que más me aterra, independientemente de que creo que no hay que perder el humor, ni siquiera en el apocalipsis, y es la influencia que terceros países han desarrollado en el gobierno de España. Y aquí yo, si fuera socio de este gobierno, si fuera el PNV, o Podemos, o Más Madrid, o alguno de los que han estado votando cosas, claro, yo me pregunto, oye, una pregunta, ¿esa influencia se desarrolló con actividad parlamentaria posterior? ¿Esa influencia que han tenido terceros actores, agentes internacionales, ha tenido un peso en presupuestos generales del Estado que se han votado por parte de los socios del gobierno de Sánchez? Yo creo que sí. Entonces, si yo fuera... Digo, porque nosotros... O sea, yo estoy fuera y a mí... Ole. No sé, cuanto más se sepa mejor. Pero si yo fuera el PNV, o Junts,
o Más Madrid o Podemos diría, este personaje, ¿dónde me ha metido y qué he votado yo? Digo, ¿he votado a favor o en contra de cosas que le han venido malas a las empresas petroleras y energéticas españolas? Digo, porque hay empresas energéticas y petroleras vascas. No sé si me explico. Es decir, oye, cuando los intereses se venden, aquí ha habido peña que ha cobrado con sus votos en vender intereses empresariales regionales a terceros. Yo te digo que lo que muchos de esos socios deben estar pensando no es eso, sino estos cabrones se lo han llevado y yo no he visto un duro. Es posible también. Puede ser. A mí me da esa impresión, igual me equivoco. Sí, pero que lo que quiero decir es que a República Dominicana no vas para vender... Ni para tomar el sol. Ni para repostar. Que no negocias en esos entornos para negociar con una empresa mediana del Levante español. A ver, que ha habido una influencia de dictaduras, y concretamente de la dictadura venezolana y a través de ella de otras dictaduras, en el gobierno de España, que les ha hecho tomar decisiones que ahora eran apoyo a Guaidó y luego eran no apoyo a Guaidó, eso yo creo que es un hecho incontestable. Que esa influencia se haya manejado a través de, digamos, el cauce político normal de convencer a alguien, oye, te has equivocado, esto no es así, es asá, o se haya manejado de otra forma, bueno, yo creo que lo iremos viendo con el tiempo. Mi impresión, aquí ya lo dejo claro que es una impresión, es que ha sido comprada. Comprada, es decir, A tocateja, tacatá. La mía también, ¿eh? Pero, insisto, esto es una impresión y por lo tanto no puede llegar. Sobre República Dominicana, si no estoy mal informado, creo que hay ahora como 10 o 12 agentes de la UCO. Están allí investigando, efectivamente. Investigando. O y sea, están diciendo que es complicado investigar allí porque República Dominicana, entre otras cosas, tiene un régimen bancario bastante particular. Es decir, que ellos piden información de las cuentas, los titulares, etcétera, y las autoridades dicen, ¿y tú quién narices eres? Bueno, pero, básicamente. Que cuando se han mandado a una docena de agentes... Hombre, algo hay. Es por algo. Es decir, los indicios son tan fuertes como para mandar no a 2 tíos con un maletín a ver si encuentran algo, sino a una docena de agentes. Y por último, hablando de Aldama, estábamos hablando aquí de si es creíble, si no, hemos dado tal. A ver, hay una pieza que es importantísima. Hay 2 cosas. La primera, el que dice la verdad puede ser el estrangulador de Boston. Y si dice la verdad, dice la verdad. Oye, pues ha estrangulado, pero ahora está diciendo la verdad. Así que son cosas que no están necesariamente conectadas. Y la segunda, la credibilidad de Aldama no viene de que sea un delincuente, no viene de que haya estado en la sede del PSOE, no viene de que fuese amigo de todos estos o de que tengan el móvil. La credibilidad de Aldama es porque hace un relato que es verosímil, consistente en sí mismo y consistente además con todos los informes que han hecho antes las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿por qué es creíble? Joder, pues porque es lo que contaba la UCO. Y tanto es así que fue escarcelado en menos de 24 horas. Ajá. Declaró ante el juez y a las pocas horas dijo, adelante, todo tuyo, vete, y eso sí, a cambio de aportar indicios, a cambio de aportar nuevas pruebas. Sobre este tema, claro, es que a mí me gustaría introducir, y permitidme que cambie de tercio, pero es que esta semana también hemos conocido algo que a mí me parece especialmente relevante y que también está relacionado con los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Begoñita, la querida y amada esposa del presidente, el juez Peinado ha solicitado a través del punto neutro judicial, que es un punto en el que, por orden de justicia, las entidades financieras tienen la obligación de transmitir toda la información. Si hay un juez que dice, sáqueme usted las cuentas donde esté o figure como titular o representante tal persona, ahí van todas las entidades financieras y transparencia total. Bueno, al parecer, Begoña Gómez consta como titular, cotitular o representante en 11 cuentas bancarias. Pero lo curioso del tema, lo alarmante, lo sorprendente, es que esta mujer no tiene ni para pipas. 40 euros con 25 céntimos. Pedro, vamos a hacer una colecta para ayudar a Begoña. No estudien másteres de transformación social competitiva. No da dinero. 40, o sea, como decías, como decías el otro día, que eso, más casi que la relación cuentas-euros es casi 1-1. O sea, lo que decías tú el otro día del programa. Casi tiene más cuentas bancarias que euros en el banco. Sí. No, ligando un poco todo, porque ahora empieza la fase divertida de las cuentas y los volcados de teléfonos, las conversaciones y las cuentas. O sea, las cosas tangibles, digamos, de todo esto. Y ligando ambas cosas, yo creo, de hecho, cuando decía antes lo de que Aldama me parece que está siendo muy prudente, estaba pensando en declaraciones como esta.
Yo puedo tener mis conclusiones y mis intuiciones, pero no voy a decirlo. Evidentemente, lo sabe y las intuiciones son las que tenemos todos. Y yo creo que esto es muy importante y también ocurre con Begoña, que es la dimensión internacional de la trama. Es decir, esto, claro, nosotros tendemos a ver todo en términos de política nacional y cuando cruzas la frontera, pues eso queda. Pero claro, aquí han salido cosas desde lingotes de oro por Zambia, ¿no? Moscú. Y luego yo creo que una de las partes más graves, bueno, la institución de la figura de la primera dama por parte de Pedro Sánchez, que es una cosa que eso tuvo repercusiones diplomáticas con Argentina, por ejemplo, y es el hecho, es desguazar la diplomacia. Es decir, la política exterior, ¿no? Esto decía Carmelo, lo de los bandazos sospechosísimos con Guaidó y de repente apoyamos a Maduro, por ejemplo, ¿no? Yo creo que un país, o bueno, también se ha visto en otros ejemplos, el uso incluso de la política internacional como para dar golpes de efecto en política nacional, es decir, ese uso totalmente irresponsable de las relaciones exteriores. Y las relaciones exteriores, solo hay que decir en un país, las relaciones exteriores deben ser lo más estable y lo más fuerte que tiene un país y lo que debe ser más continuista entre los gobiernos de un país, porque la acción exterior, es decir, el mundo está ahí, tus aliados están ahí, la geografía está ahí, etcétera. Entonces, claro, convertir la diplomacia en una parte de una trama que digamos, va hacia eso, esa especie de confusión de lo público y lo privado, ¿no? Aldama mismo, es que Aldama es el ejemplo perfecto. O sea, un embajador privado, ¿no? O sea, esa figura ya en sí misma me parece que es muy problemática. El público exacto. se lo llevaba crudo, que ha sido condenado esta misma semana. Eso es. Y sobre las cuentas, solo un apunte. A ver, la información que le ha llegado al juez, y desde el primer momento se ha dicho así, es incompleta. Es decir, debe haber más cuentas. Total. A mí personalmente, como ciudadano, me llama la atención que una señora tenga 5 cuentas sin dinero. A mí eso me parece que ya en sí es un dato llamativo, pero, oye, no pasa nada. Pero, a ver, lo que es de la bomba es que digan, oiga, esta información está mal, corríjala. Oiga, apórtele usted. Apórtele usted. Claro. Es decir, yo entiendo que como ciudadano, o sea, dar el estado de tus cuentas, el dinero que tienes y tal, pues, hombre, eso obviamente es una información íntima, pero... A ver, primero, usted no es una ciudadana normal. Usted es la mujer del presidente del gobierno. Amigo. Es que aquí está Eso conlleva una entiendo que una cierta responsabilidad. Hablábamos antes de que no puede tener negocios, pues es así. Y segundo, no puede tener negocios relacionados con la actividad de su marido. No puede tener. Ahora discutimos, pero a lo que voy. Y luego, y segundo, oye, ¿no ibas a colaborar con la justicia? Oye, no es todo mentira. Oye, no son todo bulos. ¿No vas a demostrar que son todo bulos? Demuéstralo. Begoña está haciendo un uso legítimo que como ciudadano particular cualquiera tiene, que es utilizar toda la extensión que el derecho penal te permite para demostrar tu no culpabilidad. Y lo está haciendo asesorada para ir paso a paso. O sea, no está asumiendo ni un solo compromiso más de ejemplaridad pública que la de un ciudadano particular. Y tú me preguntas o me preguntáis, oiga, ¿un ciudadano particular tiene derecho a cuando el Estado la acusa utilizar todas las herramientas para defender su presunción de inocencia y su inocencia? Por supuesto. Totalmente. Ahora la pregunta es, ¿la mujer del presidente es un ciudadano particular? Porque claro, aquí hay un dilema político de primer orden, que es, oiga, cuando un juez de instrucción está investigando a una persona y aparece una carta a la ciudadanía convertida en publicación, donde el presidente dice que tú eres el juez de instrucción y formas parte de un entramado de ultraderecha y que evidentemente se está investigando a tu mujer porque es un complot de la ultraderecha y un golpe de Estado judicial y que vas a colaborar con la justicia. Humberto Eco decía, la máquina del fango. Entonces, y tú dices, oye, perdona, un segundo. Oye, yo no estoy entendiendo aquí nada. Mira, si tu mujer es una ciudadana particular, me parece cojonudo, tú dimites y os defendéis con todas las herramientas que la ley permite, porque ese es un privilegio que la ciudadanía tiene y que yo estoy a full con eso. O sea, vamos a ver, a mí, oye, escucha, que yo no quiero que a nadie le empuren sin tener todos los derechos de defensa. Pero escucha, es que tú ni siquiera estás respetando la independencia judicial. Ahí está. Es decir, tú estás actuando como presidente, es decir, como principal actor de la defensa. Esto hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí. Oye, una pregunta. Un juez, un secretario judicial, un policía que va a una misión de la UCO a República Dominicana, si ve al presidente del gobierno de España amenazando de manera clara con que, ojo, todo esto es un entramado golpista, un lofer, ¿tú crees que un funcionario es... a eso no le afecta? Y a mí este es el tema que me ha llamado más la atención del comportamiento de Pedro Sánchez, que es decir,
oye, perdona un segundo, mira, yo estoy dispuesto a tratar a tu mujer con presunción de inocencia. Lo que no estoy dispuesto a tolerar es que el presidente del gobierno de España esté día sí y día también amenazando a los funcionarios que están haciendo su puñetero trabajo. Pero, a ver, que no es un funcionario random que dice al presidente, es la Fiscalía. ¿Ya? Es que están usando a la Fiscalía como un abogado defensor, con toda la cara. Y por eso el fiscal general del Estado, que esto es algo único, es que de verdad, es que es un escándalo tras otro y cada escándalo es cada vez mayor. El fiscal general del Estado, investigado por un delito tan grave en un cargo público como la revelación de secretos, vulnerando presuntamente algo tan importante como el derecho a la legítima defensa de un particular, por el mero hecho de ser la pareja de un adversario político. Es decir, terrible. Dicho lo cual, vamos a hacer una pequeña pausa, tomamos un poco de aire y regresamos de inmediato. Y comemos saulitos. La trinchera de llamas. Bueno, pues ya estamos en el tiempo de tertulia. Permitidme que cambiemos de tercio porque esta es una noticia que afecta directamente al bolsillo de todos los españoles, especialmente si tienen un piso en propiedad. Porque, bueno, y también si son inquilinos, porque al fin y al cabo los propietarios le van a pasar este nuevo impuesto a sus inquilinos posiblemente. Resulta que el gobierno de Pedro Sánchez se ha sacado la manga un tasazo, el tasazo de basuras con la excusa, con el argumento falaz de que era importante incrementar los impuestos para facilitar el reciclaje y la gestión de residuos. Y para poder argumentar, para poder justificar este nuevo impuesto, que es obligatorio para los ayuntamientos, aunque viene estipulado por el Gobierno central, el Gobierno, y concretamente la ya exministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dijo hace pocos meses, que esto no era una cuestión del Gobierno central, que no tenían opción, que esto era una cosa de la Comisión Europea, que venía impuesto por Bruselas, por la Unión Europea. Pero hete aquí que es mentira. Alma Azcurra, eurodiputada del Partido Popular. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel Llamas. ¿Cómo estás? Alma, mi primera... ¿Manuel? Sí, perfecto. Perdóname. Perdona, que no te escuchaba. Bueno, primera pregunta, Alma. ¿Qué has descubierto en la Unión Europea, tú que estás ahí de eurodiputada? Esto de que nos ha contado Teresa Rivera, vaya forma de estrenarse. Resulta que nos ha mentido a todos los españoles. No, totalmente. Primer día en la comisión y primera en la frente, porque además no es que lo haya dicho la comisión, es que lo ha dicho un compañero suyo, Maroš Šefčovič, que además es socialista. Esto viene de, diferentes alcaldes madrileños aprovechan que llego a Bruselas para preguntarme por esta tasa de basuras. Y yo les digo, no os preocupéis que le vamos a preguntar a la comisión. Y le he preguntado a la Comisión Europea dos cosas muy sencillas. Oye, ¿esta famosa tasa de basuras que el Gobierno de España dice que es obligatoria o no lo es? Y segunda pregunta, ¿había otros mecanismos para cumplir con los objetivos de reciclaje y que nos han respondido? Pues efectivamente, que la tasa no era obligatoria, que había otros mecanismos y que además no solo los que establecía la directiva, sino que los gobiernos tenían libertad absoluta para diseñar las políticas que consideraran oportunas para alcanzar los objetivos de reciclaje. Así que una mentira más de Teresa Rivera. Estamos hablando de un tasazo por importe de, atención, 3.800 euros al año, que va a tener un coste medio de 140 euros por familia y que va a suponer un incremento recaudatorio. Pues vaya forma de estrenarse Teresa Rivera. Aprovecho para comentarte, Alma. Teresa Rivera, ya comisaria nueva comisaria, vicepresidenta, una de las manos derechas de Ursula von der Leyen. ¿Ha dicho algo Teresa Rivera al respecto? ¿Se ha pronunciado después de que hayáis descubierto esta mentira flagrante, que no hay ninguna necesidad de imponer ninguna tasa adicional para mejorar la gestión de residuos? Teresa Rivera está con este tema igual de callada que ha estado todo el tiempo desde que se produjo la Dana. Teresa Rivera ha llegado a Bruselas y guarda silencio porque se ha dado cuenta de que hasta sus propios compañeros de la comisión la desmienten. Y me saben mal corregirte, pero es que has dicho 3.800 euros al año, son 3.800 millones de euros al año. 3.800 millones de euros al año, correcto. Claro, poca broma, 180 euros por ciudadano. En un momento en el que deberíamos dirigirnos a un sistema tributario simplificado, el Gobierno crea una nueva tasa. Y lo peor de todo,
A mí me encantaría decir que es su radicalismo climático, pero es que yo creo que la intención es mucho más zafia. La intención es menoscabar la relación de confianza de los alcaldes con sus vecinos. Estos están pensando ya en el supermayo del 27 y dicen, oye, si los alcaldes le imponen una tasa a los vecinos, pues a lo mejor tenemos alguna oportunidad de revocar el inmenso poder territorial que el Partido Popular alcanzó en mayo del 23, y tú lo sabes bien. O sea, ¿tú crees, Alma, que esto en última instancia responde a una estrategia política del gobierno de Pedro Sánchez para que, claro, al fin y al cabo el vecino lo que va a ver es que le suben la factura de basuras, la tasa de basuras que es municipal, y va a culpar, como es lógico, al ayuntamiento y al alcalde, sin darse cuenta de que esto viene impuesto por el gobierno central, por el gobierno del PSOE? Claro, es la única intención que tienen, menoscabar la relación de confianza de los vecinos con su alcalde, como decía Rajoy. Una vez más, el gobierno hace que sea el ciudadano de a pie el que pague el precio de que Sánchez permanezca en el poder. Pedro Herrero te va a preguntar. Buenas, señora Azcurra. Yo voy a cambiar un poco de tercio. Hace poco hemos podido leer una entrevista en la que señalaba que los jóvenes eran un poco la gran tarea pendiente de la política española. Como es una frase que creo que tiene mucho peso, no sé si podría ampliar un poco a qué se refiere con eso. Bueno, a ver, yo es que sigo considerándome joven. No puedo evitarlo, así que me dijo en portavoz Pedro. Sí, a ver, yo creo, no sé si soy la única y no lo creo, ¿no? He escuchado también otras voces en mi partido. Pero yo en un acto de partido hice una afirmación. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Durante muchos años en política, la política española, unos y otros, hemos hecho más política mirando al censo que al futuro. Y por una razón incluso biológica, esto no es sostenible. Hoy en día se ha roto el mito del progreso. O sea, por primera vez en varias décadas, la única certeza que tienen los jóvenes es que van a vivir peor que sus padres. Salvo golpe de suerte o tragedia, te toque la lotería o cobres una herencia, es complicadísimo que tengas una casa. Tu alquiler va a ser un porcentaje insoportable del salario que cobres. No vas a poder acceder a una vivienda hasta los 41 años en propiedad. Normalmente vivirás en un piso compartido en el centro de una ciudad, porque tienes que ir en bici al trabajo, no vayas a, contaminar un mundo que tú no has contribuido a destrozar. Y luego les pedimos que formen familias y que tengan niños para sostener el estado de bienestar. O sea, los jóvenes en nuestro país, y yo creo que en toda Europa, tienen un problema. Y luego también les pedimos que tengan confianza en sus instituciones. Es que es muy complicado. Alma, me gustaría aprovechar que tú, que estás en pleno contacto con las autoridades comunitarias, etcétera, ver, o sea, que nos digas un poco cómo se percibe, si es que ha habido algún cambio, la imagen de Pedro Sánchez después de todos los escándalos de corrupción que están azotando a su gobierno y a su partido, porque curiosamente, Pedro siempre ha gozado, desde mi punto de vista, de forma sorprendente, de cierto prestigio a nivel internacional, buena imagen, al menos hasta hace poco. Pero es cierto que en los últimos meses los escándalos de corrupción que asedian al PSOE han traspasado las fronteras, han sido portada y ha formado parte de muchos medios de comunicación a nivel extranjero sobre los escándalos de su mujer, el fiscal general, con artículos muy críticos sobre la gestión y sobre la falta de responsabilidad y ética de Pedro Sánchez. ¿Ha cambiado algo a nivel europeo? ¿Cuál crees que es la imagen que ahora mismo tiene Pedro Sánchez y su gobierno a nivel comunitario? Pues yo es que creo que le compráis el marco. Yo no creo que tenga tanto prestigio, eso entiendo yo desde Bruselas. Vamos a ver, Pedro Sánchez es uno más de los miembros del Consejo Europeo y como tal es tratado. Hay cosas que están cambiando. A mí me cae mal porque hay como una especie de barrera, como si los Pirineos cortaran la información que llega hasta Europa. Y es verdad que no llega ni la mitad de lo que estamos viviendo en España, pero algunas cosas están cambiando. Todo el proceso de elección de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión ha ayudado mucho a esto, porque muchos compañeros nuestros europeos han mirado a España, nos han escuchado. No en vano somos la cuarta nación europea y la tercera delegación del PP en Bruselas, y han empezado a darse cuenta de todas las cosas que les hemos contado. Les hemos contado que esta señora es una sectaria, les hemos contado que este gobierno tiene el mayor caso de corrupción de nuestra democracia, les hemos contado que por primera vez en nuestra historia democrática el fiscal general del Estado está imputado en España por una operación política contra una líder autonómica, y están empezando a
a tener algunas dudas. De hecho, hay algunos debates que se están dando. Y yo creo que este desmentido, ¿no?, de un compañero de Teresa Rivera en la Comisión Europea es una buena muestra de que se están empezando a dar cuenta de que el Gobierno de España no es fiable. Alma Azcurra, eurodiputada del Partido Popular, coordinadora general de la Fundación Reformismo 21. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias a vosotros, buen día. Bueno, pues un desmentido que a mí me parece relevante porque no es cierto que haya que subir los impuestos, la tasa de basuras a nivel municipal con objetivos medioambientales. Fíjate que lo que es increíble es cómo estamos aceptando, o sea, la izquierda en España está cayendo en una especie de neurosis donde dice, si es por la pseudo religión climática, sí puedo recentralizar. Sí puedo anular la autonomía de los territorios. Sí puedo eliminar la capacidad de autogobierno de las administraciones. Y esto es paradójico porque lo que nos lleva a una especie de neurosis o de psicosis en donde lo climático argumenta que puede romper cualquier tipo de principio de autonomía fiscal, que es supuestamente precisamente uno de los argumentos que Pedro Sánchez aplica dentro de su modelo ideológico, ¿no? Es decir, oye, demos más autonomía, demos capacidad de autogobierno a los territorios. Al final, ¿en qué se resume? Autonomía y capacidad de autogobierno en este país, para el modelo de Pedro Sánchez, van a tener dos comunidades, que son Cataluña y País Vasco, que ahí sí pueden librarse, y hago notar que está pasando una cosa a nivel impositivo, que ahí sí pueden librarse negociación tras negociación de las subidas impositivas del gobierno de Pedro Sánchez, única y exclusivamente porque soportan la legislatura de Moncloa. Totalmente de acuerdo contigo. Has citado dos, Cataluña, País Vasco y Navarra, que también es foral. Cataluña sería pero son leales, entonces a esos los dejamos siempre fuera de la crítica. Si los demás aprenden a votar, pues a lo mejor también. Son españolistas, con lo cual... El tercer fuero. Permitidme que cambiemos de tercio porque hay muchas noticias internacionales. Comentábamos al principio de la tertulia, bueno, pues los avances que se han producido en Siria, la caída de Damasco, la huida del dictador. Para comentar este y otro tema relacionado con Corea del Sur y esa ley marcial que se ha intentado imponer en los últimos días, contamos con Enrique Couto, que es fundador de VisualPolitik, uno de los mejores canales de política exterior que existen en habla hispana y un gran experto en análisis de política internacional. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Un placer hablar otra vez contigo. Bueno, un auténtico placer que estés con nosotros. Me gustaría empezar por Siria, porque es la última noticia, la última información. Ha caído Damasco. Parece que el dictador sirio pues ha huido en avión. Bashar al-Assad directamente ha tenido que escapar. Danos un poco de luz al respecto, porque parece que todo se ha precipitado en las últimas semanas. La guerra civil en Siria se viene desarrollando desde hace muchos años, pero desde tu punto de vista, ¿qué puede implicar la caída de Siria en este conglomerado yihadista suní que se está haciendo con el poder? Pues la verdad, Manuel, que ha sido, como bien estás diciendo, lo que es el conflicto en Siria, que llevaba 13 años latente. En unos pocos días, en apenas 10-12 días, se ha disuelto como un azucarillo, ¿no? Es decir, el régimen de al-Assad, casi no el régimen, una familia que ha estado en el poder durante 53 años, que consiguió soportar esa guerra civil en Siria y mantenerse férreamente con las garras del poder gracias al apoyo de Teherán y de Moscú, pues ha caído. Hemos visto todos cómo el ejército sirio se ha deshecho, cómo todas las posiciones gubernamentales se han deshecho, y esto desde España quizás nos puede parecer que es que es poca cosa, ¿no? Que es un conflicto más aislado, Oriente Medio, de algo que ni nos va ni nos viene, pero lo cierto es que estamos ante una de las campañas o ante uno de los desenlaces más importantes del 2024, ¿no? Porque Siria era un punto estratégico tanto para la proyección de las fuerzas rusas en Oriente Medio y África. En este caso el ejército ruso tenía dos bases militares, una base naval y una base militar con capacidad, con un importante despliegue de fuerza aérea en Siria, desde donde proyectaba su poder tanto en Oriente Medio como en Siria, como también en África, ¿no? Era, digamos, el punto de conexión esencial entre Rusia, el Mediterráneo, Oriente Medio y África, y eso ahora mismo se ha perdido. En este momento las fuerzas rusas probablemente estén haciendo las maletas para largarse de Siria a toda velocidad. Y por otra parte, hay que recordar que en el conflicto
que también llevamos meses viendo entre Irán e Israel, ese conflicto frío, pero donde hemos visto pues claramente pues todo lo que ha sido la campaña israelí contra el grupo terrorista Hezbollah, juega un papel clave Siria, porque Siria es el paso necesario para las armas de Irán a Hezbollah. Es decir, Líbano solo hace frontera con dos países, con Israel y con Siria, y Siria era el paso natural, ¿no? Entonces, en este momento, con la caída del régimen de Al-Assad, que era un importante aliado, era un peón tanto de Moscú como de Teherán, pues digamos que ha sido una derrota monumental para estos dos países, una derrota no esperada, ¿no? En este momento Al-Assad ha tenido que huir del país. Hay rumores sobre si su avión se ha podido estrellar. O sea, en este momento no se sabe, son rumores no confirmados. No se sabe si ha huido dirección a Moscú, si ha huido a Emiratos Árabes o incluso, como os digo, si su avión se ha estrellado, ¿no? Entonces lo que estamos es ante un cambio de juego totalmente inesperado. Se ha producido en 10-12 días, ha sido repentino, y lo que ha mostrado claramente es la absoluta incapacidad de Rusia y de Irán de acudir en ayuda y auxilio de uno de sus más importantes aliados, ¿no? Eso es lo que está en juego esencialmente en Siria. Ahora el escenario que nos deja es muy complicado, porque tenemos al frente del país al HTS, que es un grupo que rompió con Al-Qaeda en 2016, pero que hasta el 2016, digamos, era un brazo armado del yihadismo islámico. Ahora está en el poder. Evidentemente ahí hay una amalgama de personas, pues algunos más moderados, pero otros más extremistas, muy complicado. Y luego Siria va a seguir envuelto probablemente en un conflicto civil con un reparto de poder entre Turquía, entre los kurdos. Muy complicada la situación, pero yo lo que diría a nuestra audiencia es que lo más importante de lo que estamos viendo en este momento por televisión sobre la caída de Bashar al-Assad y su régimen es precisamente que Irán y Rusia han sufrido una enorme derrota. Permíteme que hablemos de Corea del Sur, porque ha sido la otra gran noticia de la semana. De repente nos encontramos todos con información, abriendo telediarios. Corea del Sur impone la ley marcial, una ley marcial que duró durante se prolongó durante muy pocas horas. Finalmente tuvo que dar marcha atrás el presidente de Corea del Sur. Luego le montaron una moción de censura para intentar derrocarlo, moción de censura que ha terminado en fracaso, que ha terminado fracasando y se mantiene, por lo tanto, al frente del gobierno de Corea del Sur. Corea del Sur, recordemos, Corea del Sur es una democracia bastante asentada, bastante sólida. Explícanos qué es lo que ha pasado. Bueno, yo tengo que decirte que Corea del Sur es un país que nosotros hemos visitado mucho, hemos estado 2 veces en el último año, y la situación ya se veía tensa. Desde un punto de vista político, la situación estaba muy tensa. Nosotros tuvimos contacto con, digamos, altos miembros pues, de la cúpula militar o de la industria empresarial del país, y la situación estaba muy tensa, ¿no? Porque lo que teníamos básicamente era un paralelismo que recuerda mucho a España, Manuel. Es decir, teníamos a un presidente con un parlamento que no controlaba, un presidente que veía claramente cómo todas sus iniciativas de gobierno se estrellaban contra un parlamento que no le daba tregua, donde no podía sacar nada adelante, y donde además, digamos, aunaba 2 elementos, ¿no? Una muy baja popularidad, es decir, el presidente Yoon Suk-yeol estaba prácticamente con unos niveles de popularidad del 19%, justo antes de decretar digamos, la ley marcial, con lo cual te puedes imaginar que era una situación insostenible. Pero es que además tenía una mujer, Manuel, que lleva meses y meses de escándalo en escándalo. Es decir, la mujer de... Paralelismo total, Enrique. Paralelismo total. Es brutal, porque es que si coges las piezas, Manuel, vas a ver que prácticamente están muy bien conectadas, ¿no? Prácticamente es cara y cruz de la misma moneda, ¿no? Kim Kong-gi, que es la mujer del presidente, básicamente ha estado mezclando todo tipo de escándalos de financiación ilegal, de obtención de rentas por manipulación del mercado de valores. Ha tenido un tema también de mentiras por dirigir club de alternes. Es decir, bueno, ha sido un cúmulo de escándalos tremendo. El Parlamento había solicitado varias investigaciones oficiales sobre la primera dama y el presidente las había vetado, ¿no? Entonces, digamos, ya la situación era terriblemente tensa, con un gobierno que políticamente era un desastre, era un caos, sin ningún tipo de respaldo social, con un parlamento que le negaba aprobar cualquier iniciativa y escándalo tras escándalo con la mujer, ¿no? Y en ese momento al presidente se le fue tuvo un momento, por lo que él mismo ha dicho, en las últimas horas, se le fue la cabeza. Es decir, tuvo un momento de rabia, tuvo un momento de explosión y decretó la ley marcial, y no solo decretó la ley marcial, violando lo que además fija la legislación nacional, ¿no? Porque la ley marcial en Corea del Sur es un instrumento que el presidente puede decretar con el apoyo, el beneplácito del Consejo de Estado, siempre y cuando pues, sea una situación pues, de guerra o una situación equivalente, ¿no? Una situación donde realmente haya un peligro para el control de los poderes públicos o el control de las calles, y evidentemente pues esa situación no se daba, ¿no? E incluso cuando se decreta totalmente por sorpresa la ley marcial,
se anula la actividad de la Asamblea, ¿no? Que además eso pues parece que puede ser ilegal y de hecho parece que en las últimas horas sí que se puede estar abriendo un proceso judicial contra el presidente por abuso de poder y por traición, ¿no? Una situación muy complicada, probablemente este presidente ya está amortizado, es verdad que el impeachment ha fracasado, pero su propio partido está diciendo que no han votado a favor o que no lo han refrendado para buscar una salida del presidente que genere más estabilidad en el país, ¿no? Una salida más ordenada. Es decir, parece que, bueno, pues acorralado por los escándalos, acorralado por la corrupción, acorralado por las sospechas y acorralado por un parlamento que no aprueba nada, pues se le fue la cabeza, decretó la ley marcial, quiso suspender la actividad de la Asamblea, lo que es básicamente un golpe de Estado, y bueno, pues evidentemente no le respaldó nada nadie, porque como bien dices, Corea del Sur pues es una democracia consolidada, y ahora probablemente este presidente no solo se va a enfrentar a la salida, a tener que hacer las maletas y dejar el poder, sino también a un proceso judicial que veremos cómo termina. Enrique Couto, qué maravilla el poder contar contigo para analizar este tipo de cuestiones, y qué curiosa los paralelismos entre la democracia española y la democracia surcoreana. Fundador, Enrique Couto, fundador de VisualPolitik y experto en análisis de política internacional. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Muchas gracias, Manuel, un placer. Buenos días. Bueno, Adrián, cuéntanos el resultado de la encuesta y qué opinan nuestros oyentes. Sí, porque preguntábamos qué opinan de que Begoña Gómez tenga 40 euros en sus cuentas bancarias. Dábamos 3 opciones: es pobre de necesidad, se trata de un error, o algo aquí pues no está cuadrando, y ha ganado esta última opción con el 73%, pero bueno, también con el 24% de que, oye, igual es pobre de necesidad. Pero no habéis puesto, es austera. Es austera, sí. La austeridad es lo que más se busca. Más bien gastona. Sí, y también nos han dejado esto de nuestros clientes. El saldo real de las cuentas de Begoña Gómez las sabe perfectamente, las conoce su marido, testaferro y jefe del clan familiar, Pedro Sánchez Castejón, y presidente de España, para la desgracia de todos los españoles, que si tuviera un mínimo de vergüenza ya hubiera dimitido. Al menos esto es lo que pasaría en cualquier país medianamente democrático. Señor presidente, váyase. Yo opino que algo aquí no cuadra, pero vamos, es que está claro, ¿me entiendes? O 40 euros dividido entre 11 cuentas bancarias que tiene. Es que es imposible, tendría la mayoría de ellas en números rojos. Una tía, la mujer del presidente, que se supone que ganan unas cantidades inmundas de dinero por no hacer nada. Es que es imposible, vamos. Es otro dato palpable de que son corruptos, de que esto, vamos, están robando a manos llenas. ¿Dónde tiene las cuentas principales? Pues seguramente que en República Dominicana. Presuntamente, ¿vale? Presuntamente, no sea que también a mí me cojan. Presuntamente, ¿eh? Que busquen el dinero de Begoña en la República Dominicana. Allí estuvo el Falcon sin aclarar durante muchísimos viajes. Y puede que ese sea el motivo por el que no se le descubre hasta ahora nada en España. Un abrazo, enhorabuena por el programa. Buenos días. Pues Begoña no tiene dinero en sus cuentas porque se lo ha gastado en comisiones entre sus amigos. Buenos días. Mi opinión, que es mentira, todo es mentira. Aparte que con esos plazos para declarar le ha dado tiempo a esconder todo perfectamente. Lo tendrán a buen recaudo fuera de España, o escondido a nombre de otros, etcétera, etcétera. Es mentira. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos. Pedro Herrero, muchísimas gracias. Como siempre, un auténtico placer. A vosotros un placer, y a Saúl y a sus saulitos. Hombre, esto tiene un éxito muy brutal. Buenos. Pedro Lecanda, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Y Carmelo Jordá, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Un placer estar aquí en días en los que hay tantas cosas de las que hablar. Y nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero, pero bueno, habrá más oportunidades para analizarlo. Y ahora seguimos, porque vamos con nuestra sección de ahorro, de dinerito, pero legal, limpio, honesto, con Luis Alberto Iglesias, y después la sección de Nuria Richard con No te equivoques y una noticia que seguro que os va a gustar.